Y vamos a continuar aquí hablando sobre economía y prevención. No yo, sino el especialista. Ya nos visita Martín Schneider, quien es contador y además especialista en criptomonedas. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. Hola, buenas tardes para vos, Dani, y para toda la audiencia, y gracias por la invitación. Bueno, respecto de la actualidad, varias modalidades de estafas conocidas, y una de ellas tiene que ver con la vinculación a un caso que se detectó en San Pedro con también repercusión en la ciudad de Paraná. Hablamos de estas estafas piramidales y la criptomoneda, ¿verdad? Este caso del que se está hablando últimamente sirve también para alertar a nuevas posibles víctimas. ¿Cómo se detecta la criptomoneda real o no? ¿Cómo se pueden prevenir este tipo de estafas? ¿O qué hay que saber al momento de ingresar al mundo de la criptomoneda? Sí, a ver, centralmente lo que hay que decir que cuando aparecen estas cuestiones, ¿no? Muchas veces se conjugan dos elementos que usamos mucho y que a veces conocemos poco, que son la tecnología y el dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ese desconocimiento que hay en el público en general sobre estos temas y abusando de algunas cuestiones que pueden ser la crisis o demás, los estafadores abusando de ese contexto, ¿no? Es que permite proliferar a todas estas estafas. Obviamente que hay formas de prevenir y hay formas de identificar cuando hablamos de una inversión real en este mercado, como puede ser el de las criptomonedas, con estas otras que no tienen absolutamente nada que ver con criptomonedas, pero como te decía, ¿no? que abusan del desconocimiento que tiene la población en general sobre estos temas, y bueno, es que digamos, aprovechan esa situación para poder vender estas pseudo inversiones. En este caso, una pareja de la ciudad de Paraná invirtió más de 1,5 millones de pesos en esa plataforma, nunca pudo retirar el dinero, las ganancias prometedoras que había desde allí, y mencionaron que hay muchas más personas involucradas. Sí, en estas cuestiones digitales, el hecho de que se expandan este tipo de estafas, realmente para los estafadores es muy sencillo, ¿no? Fíjate que es algo que se conoció, digamos, o se hizo público en la localidad de San Pedro por su población, ¿no? Que hablaban de 70.000 personas en una localidad donde casi 25.000 personas eran los damnificados. Entonces, el impacto termina siendo grande, pero la realidad es que esto pasa en muchas ciudades, hubo afectados en otras ciudades de la provincia, no solamente en Paraná, también hubo casos en Gualeguaychú, en Gualeguay. Es decir, son mucho más cotidianas y cercanas de lo que muchas veces pensamos, y muchas veces la gente cae en estas promesas, ¿no? de rentabilidades exuberantes o exorbitantes que realmente en un mundo financiero tradicional y normal no existen. O sea, con promesas de un rendimiento mensual del 5% en dólares, realmente no es algo que sea real para un mundo financiero. Pensemos en instrumentos normales, como pueden ser en dólares un bono del tesoro o una obligación negociable de una empresa, que andan en el orden del 5, el 10% anual. Y esta gente ofrece un 5% mensual, algo que es impagable y es poco habitual en los mercados financieros tradicionales. Entonces, eso se vuelve como la primer bandera roja a detectar para saber, cuando nos están hablando en esos términos, de que hay una potencial estafa. Hay un dicho popular que es cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, y en este caso sirve para alertar y prestar particular atención. Ahora, ¿cómo podemos saber si una criptomoneda es real o si estamos ingresando a una estafa? Realmente hoy la información es mucha y está al alcance del público en general de manera fácil. No es, cuando hablábamos de estos temas hace algunos años, realmente era difícil acceder a información de calidad. Pero hoy, por ejemplo, algo importante que la gente debe saber, en nuestro país se habilitó un registro de proveedores de servicios de activos virtuales, que lo habilitó la Comisión Nacional de Valores, para todas aquellas empresas que compran y vendan criptomonedas o hagan custodia. Tienen la obligación de registrarse
en este registro y la gente ya puede, ingresando a la página oficial de la Comisión Nacional de Valores, ante una oferta que le hagan, digamos, fácilmente puede ingresar ese nombre de la empresa o de lo que fuera y ver si al menos está registrada y habilitada ante la Comisión Nacional de Valores. Eso sería hoy algo sencillo de hacer y que lo puede hacer cualquiera, de fácil acceso, obviamente que es gratuito y demás, y ya por lo menos deberíamos tener una primera información acerca de los que o el producto o el servicio que nos están ofreciendo si se vincula con criptomonedas. Hoy tener o invertir en criptomonedas, ¿es rentable? A ver, tenemos que ser responsables en estas cuestiones de inversiones en términos de decir que no hay inversión sin riesgo. Y a las criptomonedas particularmente se las conoce como un activo financiero de alto riesgo. ¿Eso qué implica? Que tengan mucha volatilidad, es decir, puede subir mucho o puede bajar mucho. Entonces, invertir en criptomonedas requiere de cierto conocimiento, cierta investigación, cierto estudio, cierto análisis. Claramente, hablando particularmente de Bitcoin, ¿no? Que es una criptomoneda, la más conocida, la primera, que se puso en funcionamiento desde el año 2000, allá por el año 2009, ¿no? Y hablamos de que valía cero y llegó a valer $74.000 hace muy poco y hoy cotiza cerca de los $67.000. Si medimos eso en términos de número frío, podemos decir que es altamente rentable, pero también implica un alto riesgo, ¿no? Que se puede mitigar con esto, ¿no? Con conocimiento, con estudio, con análisis, consultando a profesionales. Hoy hay manera y están al alcance de la población. También aquí en la ciudad de Paraná, bueno, se ha conocido otra modalidad llamémosle, de estafa, pero fue también una falsa promesa y tiene que ver con estas mesas del dinero. ¿Por qué crecen en tiempos de crisis o siempre existen este tipo de estafas con promesas muy rentables? Mira, yo me animo a decir que siempre existieron, cobran notoriedad a veces por el volumen o por los nombres involucrados, pero debemos decir que siempre existieron y obviamente que en términos personales pienso que en estos momentos de crisis obviamente proliferan y se agudizan a sabiendas, ¿no? de las necesidades de la gente de querer conseguir dinero rápido ante eventuales problemas de financiamiento y demás. Entonces es donde me parece a mí que son una especie de tormenta perfecta para que esto aparezca y sea mucho más cotidiano de lo que pensamos, como te decía hoy. Y en este sentido, y refiriéndonos a otro de los hechos que ha ocurrido acá en la ciudad de Paraná, la gente que cae también es profesional, de diferentes niveles económicos y pone mucho dinero allí. ¿Los nombres hacen que sea más confiable o la promesa de la rentabilidad? Sí, sin duda tiene que ver primero con una cuestión de educación financiera, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito, o sea, saber que si nos están prometiendo rentabilidades que no son normales para un producto o un instrumento financiero, debemos tener cuidado. Y bueno, por otra parte, en muchos casos la gente también termina cayendo por esto que se produce de la cuestión de las redes, ¿no? Cuando alguien invierte en algo y le va bien, tiende a comentárselo a sus más allegados, a sus amigos, a su familia, y es ahí donde, bueno, un poco todos piensan, che, si a este le va bien, porque a mí no, y ahí es como que va creciendo lo que se denomina la base de la pirámide de estos esquemas Ponzi, para que obviamente los primeros que entran pueden cobrar y llega un momento que no se producen nuevas entradas, y bueno, y ahí es donde se cae este castillo de naipes, ¿no? Pero fíjate que hoy hay hasta, por eso digo que también es fácil acceder a la información, porque hoy tenés hasta series de televisión, ¿no? De casos que fueron muy conocidos, ¿no? A nivel internacional. Entonces me parece que hoy la población, cuando
se enfrenta a este tipo de ofertas de inversión, con un poquito de tiempo y un poquito de esfuerzo puede detectar fácilmente si está ante una potencial estafa o no. Ujú. Y el dinero justificado o no también juega otro rol importante. Sí, sin duda. Muchas veces los estafadores abusan de esta cuestión de ir sobre todo a localidades pequeñas donde todo el mundo se conoce para que se expandan rápidamente estas redes, y por otra parte en economías informales como la nuestra, como la Argentina, porque eso tampoco lo podemos desconocer, donde hay actividades que generan grandes ingresos y que no suelen ser comúnmente declaradas, y los estafadores, a sabiendas de esto, digamos, aprovechan esas situaciones sabiendo que no van a ser denunciados y demás, porque muchas veces quienes participan de esto no tienen cómo justificar esos fondos que invierten, ¿no? Ujú. Y bueno, pasó con el negocio del oro también, Claro. otra de los lugares en los que hay que tener mucho cuidado a la hora de la inversión. Martín, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. A tener en cuenta estos consejos, a asesorarse con profesionales o en sitios seguros para no caer en este tipo de estafas. Martín Schneider, contador público y especialista en criptomonedas, nos hablaba respecto de los casos involucrados aquí en la ciudad de Paraná.